Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Os saluda José Víctor Orón y nada, tengo el gusto de estar con vosotros en este proyecto, en este programa Educación con Sentido, que quiere ser el espacio de encuentro de todos los educadores, de padres, de familia, de profesores, de catequistas, de todas aquellas personas que tienen la misión, que en el fondo lo somos todos, de ayudar al crecimiento de los demás, ¿no? Y de ayudarnos mutuamente. Este espacio que quiere ser pues un lugar de encuentro y ojalá pues poco a poco también seamos una pequeña comunidad, ¿no?, de educadores. Agradecer de corazón, la verdad, los correos electrónicos que van llegando poco a poco, pero vamos, casi todas las semanas van apareciendo, de gente que, bueno, de vosotros que nos oís, y la verdad es que sois muy agradecidos y yo doy las gracias de vuelta a todos. Y también pediros, ¿no?, como de hecho también estáis haciendo, en darnos sugerencias, ¿no? Podéis hacer que este programa sea vuestro, ¿no? Pues diciendo, oye, ¿y por qué no trabajáis esto? ¿Por qué no hacéis esto otro? Todo lo que tenga que ver con la reflexión en educación, pues este es el espacio. Entonces os recuerdo el correo electrónico, que es educacionconsentido@radiomaria.es. educacionconsentido@radiomaria.es. Pues nada, espero allí todo vuestro contacto y os presento el programa de hoy. Como otras noches, siempre vamos a tener 3 secciones, ¿no? Y hoy volvemos con Jordi Cabanes, otra vez, porque va a hacer una reflexión a partir del lugar de la didáctica dentro de la educación. Luego tendremos también un tiempo para poder escuchar a Alfonso Aguiló, que aquí, sabéis que él trata siempre el tema de la identidad católica de nuestros centros, y aquí vamos a ver la identidad como posibilidad, como una marca distintiva que nos abre nuevas posibilidades a todos. Y por último tendremos una entrevista desde Radio María. La verdad es que nos hemos lanzado a poner correos a diestro y siniestro a gente relevante dentro del mundo de la educación a nivel internacional, para traer aquí sus voces, para que cualquiera sepa que si escucha Radio María Educación con Sentido, van a ir escuchando a las personas más relevantes en educación, que tienen este impacto y reconocimiento internacional. En concreto, pues hoy vamos a escuchar a Mariano Jabonero, que es el secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Hay que coger carrerilla para el título. Y entonces, bueno, escucharéis también un poco cómo esta organización está queriendo, es una organización que pretende aglutinar a muchos países para, bueno, hacer de la educación un punto de desarrollo. Así que, sin más, nos lanzamos con la primera sección. Modelos educativos. Pues esta noche tenemos a Jordi Cabanes de la Universidad Abad Oliba, que va a reflexionar sobre la naturaleza de la didáctica, pero lo va a hacer poniéndolo, ¿no?, en conexión, en paralelo con lo que es la encarnación, ¿no?, y así poder también descubrir la importancia que debería de tener en el debate educativo. Estimado Jordi, somos todo oídos. Adelante. Buenas noches, José Víctor. Mira, hoy estaba dando vueltas reflexionando y me gustaría hablar de un tema que me preocupa. Es muy frecuente, de hecho es frecuente desde tiempos inmemoriales, que los profesores tendamos a formular un juicio de cómo están nuestros alumnos basado a medio camino entre la frustración por aquello que no hacen ni deberían hacer y la memoria selectiva de cómo creíamos que eran las cosas antes, ¿no?
Entonces esto es muy, muy famosa la cita de la época de Platón, ¿no? Que habla que los alumnos ya no memorizan como memorizaban, que ya no son tan exigentes, que cada vez se han suavizado más, y cuando todo el mundo dice, sí, esto es así, resulta que es un comentario del siglo V, VI antes de Cristo. O sea, digamos que los alumnos no son como eran desde tiempos inmemoriales. Y se suele usar esta anécdota supuesta, ¿no? Como argumentación de que en el fondo nada cambia y todo es igual. Entonces, yo creo sinceramente que se dan las dos cosas a la vez. Es decir, en algunos aspectos todo es igual y en algunos aspectos las cosas han cambiado. Si me permitís, voy a hacer una cita culta. Bueno, no tan culta, ¿no? Hay gente que cita a Platón y gente que cita a Bauman. Yo cito a Sylvester Stallone o a Rocky, mejor dicho. En la sexta película, que se llama Rocky Balboa, que es como una especie de testamento de Rocky, hay un momento en que Rocky se discute con su hijo, ¿no? Y su hijo le dice, es que no te das cuenta que el mundo ha cambiado mucho, que ya nada es lo mismo, todo ha cambiado. Y Rocky le contesta, yo creo que no, que solo ha cambiado la ropa. Esta frase me parece de una gran profundidad, porque describe, ya sabéis que a mí me gusta razonar y explicarme en forma de metáforas, es una metáfora que describe muy bien cuál es, a mi juicio, la situación educativa de nuestra época. Es decir, aquellos que creen que todo ha cambiado se están fijando solo en la ropa. Efectivamente, la ropa ha cambiado y ha cambiado mucho. No digo que haya cambiado la ropa, sino con sentido metafórico, ¿eh? Y aquellos que creen que no, que todo sigue igual, lo que hacen es fijarse en lo que hay dentro de la ropa, en este caso el corazón del hombre. Permitidme entonces que empiece ya con la conclusión. Es decir, claramente podemos afirmar, porque si no lo afirmásemos nuestra posición, nuestra dedicación sería vana, que el corazón del hombre sigue igual de bien hecho que Dios nos lo hizo. En ese sentido, no hay una diferencia esencial entre un alumno del siglo XXI, un alumno del siglo XVII o un alumno del siglo X antes de Cristo. Los hombres, los alumnos son todos iguales en el sentido que todos tienen un corazón parecido, todos tienen un deseo de saber, un deseo infinito y unas exigencias fundamentales para ser felices, ¿vale? Eso démoslo de entrada. También es verdad que la propia tradición católica que afirma eso, que el corazón del hombre está bien hecho, también afirma que, sin embargo, está herido, ¿no?, por el pecado original. Digamos que entonces ese corazón del hombre bien hecho, a su vez, ya desde siempre, es un corazón deficitario, que le cuesta llegar a donde le cuesta llegar, sangre, sudor y lágrimas. Es decir, recordad, es un detalle importante, que la condena bíblica no es que por culpa del pecado original el hombre tenga que trabajar. No, el hombre ya trabajaba antes. La condena es que le cueste trabajar, ¿no? Que le genere sudor en la frente. Y en esencia, en eso, yo creo que las cosas no han cambiado. Lo que sí que es cierto que ha cambiado, en concreto, lo que ha cambiado es la modulación, los detalles, los accidentes de eso esencial, que son verdad. Me gustaría citar aquí a una autora, Dolores López, una psiquiatra más de orientación psicoanalítica, muy curiosa, que me sorprende que coincidamos en algunas observaciones. Ella habla, ¿no?, se preocupa mucho de los cambios antropológicos que ha vivido la sociedad últimamente, y usa esta palabra, ¿no?, los cambios antropológicos. Yo creo que no es justo usar esa palabra, que precisamente la antropología no ha variado. Lo que ha variado, y eso sí que me parece importante, es el concepto, ¿no?, el juicio antropológico que se tiene. O sea, el hombre sigue siendo igual, pero los hombres no explican cómo es el hombre del mismo modo, introduciendo principios idealistas, en el peor sentido de la palabra idealista, y dando por supuesto, ¿no?, partiendo de supuestos que no son ciertos. Y como ya he dicho en alguna ocasión y repetiré unas cuantas veces, la realidad es muy tozuda y cuando no la tienes en cuenta se acaba vengando. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que hay algunos cambios que intentaré describir ahora,
pero en esencia sigue siendo posible educar porque sigue siendo posible encontrar el corazón del hombre, incluso la voz de su conciencia. Es enterrada, eso sí, en una cantidad enorme, en kilos y kilos de positivismo científico, relativismo moral y subjetivismo cultural, ¿no? Es decir, eso sí que es un hecho. No hay ninguna duda que hay presupuestos distintos, pero no reflejan un cambio antropológico concreto. Me gustaría ahora, si me lo permitís, entrar un poco al detalle de esto, ¿no? ¿Qué cambios realmente podemos apreciar? Pues hay algunos que nos parecen cambios, pero que no lo son. Por ejemplo, ¿no? Los problemas de disciplina o de disrupción en clase, vamos, cualquiera que recuerde con honestidad su juventud, o sea, ya éramos malvados de pequeñitos. Dije, cuando yo era joven ya éramos bastante poco considerados con los profesores. En algunas cosas disimulábamos más, pero en otras cosas éramos crueles también. Eso no, digamos, la pereza de entrada, la procrastinación, la voluntad de desaparecer, todo esto no ha ido cambiando. Sí que es cierto que ha cambiado algunos aspectos que son, ¿verdad? Que son aspectos, a mi juicio, hay dos grandes factores que provocan el cambio en nuestros hijos, en nuestros alumnos, que son un factor que se da, y que los dos son educativos, ¿no? Uno se da en el ámbito de la familia y de la cultura social, y el otro que se da específicamente en la escuela, ¿no? Entonces, y en el fondo estos dos cambios tienen un mismo origen, ¿no? Que es la irrupción de una cierta concepción izquierdista en el mundo de educar. Una concepción de izquierdas que reacciona a lo que podríamos seguramente llamar excesos de la educación tradicional. Después entraré un poco sobre esto de la educación tradicional, pero digamos, determinados excesos, ¿no? A todo el mundo le parece razonable que castigar a los alumnos pegándoles con una vara no es el mejor método, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta reacción, lo que se introduce es una desconfianza y un rechazo a la norma por sí misma, ¿no? Eso es una característica fundamental. Las normas constriñen y dificultan el desarrollo propio del alumno. Eso tiene como consecuencia la desaparición o el atenuamiento de toda constricción. El alumno ya no se puede constreñir, sino que hay que cuidarle también en un sentido subjetivo, y eso impide, además de un modo neurálgico, nuclear, central, la acción principal de la educación. O sea, educar fundamentalmente consiste en convertir la frustración en espera. Es decir, el gran enemigo de la educación, el gran enemigo del acto educativo, no es la pereza ni es la capacidad intelectual, no, es el ego. Hay que educar para constreñir el ego, para convertirnos en menos egoístas y en más altruistas, fundamentalmente. Y por lo tanto que digamos, desarrollar la humildad, desarrollar la templanza, desarrollar una serie de virtudes que te permitan entrar en relación mejor con los demás y al fin y al cabo ser más feliz. Porque alguien que está esperando no es alguien que está triste. Alguien que está frustrado es alguien que está mal. Eso es muy importante. Precisamente con la obsesión moderna en la escuela y en las leyes educativas modernas de evitarle toda frustración a los niños, lo que estamos haciendo precisamente es educar una generación de frustrados y futuros frustrados todavía más frustrados, si me permitís el juego de palabras. Entonces, este problema no es un problema que afecte solo a la escuela, sino que afecta en general a toda la sociedad. Es decir, esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman y que tanto citamos, ¿no? Digamos, como nada se puede afirmar y todo tiene que preservar
los sentimientos subjetivos del individuo, es muy difícil educar en una fortaleza que te permita afrontar el mundo. De hecho, es una cosa que nos repetimos cada vez más y que, digamos, yo se lo he oído decir a Gregorio Luri y algún otro más, pero es una cosa que también se nos ocurrió a nosotros en su momento, ¿no? La gran pandemia de nuestra época, la auténtica enfermedad que se está comiendo el terreno de nuestros jóvenes, es la sobreprotección. Los padres que han perdido certeza sobre la realidad, que tienen miedo de ofrecerles a sus hijos una hipótesis de significado, lo que hacen es replegarse y sobreprotegerles. Protegerle a los hijos está bien, sobreprotegerles está mal, porque lo que haces es desarmarles de cara al futuro. Mi mujer es médico y me explicó un día una cosa que pensé, esto es súper útil para aplicarlo a nuestro oficio, ¿no? Decía, un niño, para que pueda desarrollar su sistema inmunológico bien, correctamente, necesita sufrir unas 100 infecciones entre los 0 y los 10 años, algo así. No, si hay algún médico que me está escuchando y he dicho alguna cosa imprecisa, ya lo corregiréis. Porque, esto es muy muy importante, si tú no tienes esas infecciones, tu sistema inmunológico no se fortalece lo suficiente como para soportar infecciones graves en el futuro. Pero fijaos, uno podría decir, bueno, vale, pero estamos en un mundo en que se puede controlar mucho mejor los agentes patógenos. ¿Qué ocurre si ese niño que no ha desarrollado su sistema inmunológico con tanta fortaleza no se expone nunca a un patógeno grave? Pues es muy interesante, porque resulta que si ese sistema inmunológico que no se ha fortalecido lo suficiente no tiene infecciones exteriores, digamos, como está ocioso, se ataca a sí mismo, generando las famosas enfermedades autoinmunes. Fijaos, o sea, no hay escapatoria, no hay salida. O tienes un sistema inmunológico fuerte y te enfrentas a microbios, ¿no?, con fortaleza, o luchas por la vida, o tu propia fortaleza, en este caso menos desarrollada, te ataca a ti mismo. O sea, es una metáfora perfecta para la educación, ¿no? Hay que educar a nuestros alumnos como exactamente igual hay que fortalecer su sistema inmunológico. Hay que hacerles, perdonad que lo diga así, pero es que es así, hay que hacerles sufrir las consecuencias de sus actos y sufrir cierto grado de frustración para que aprendan a soportar el dolor y puedan soportarlo en un contexto en que no esté controlado. Como una vacuna. Al final la educación es como una vacuna. Si un castigo, en el fondo, es generar en el educando una conciencia de las consecuencias del mal que ha hecho. El mal que ha hecho tiene unas consecuencias y estas consecuencias se traducen en un dolor que tiene un valor educativo. Si no haces esto, digamos, si no aprendes a soportar el dolor, cuando después te enfrentes al dolor verdadero en la vida, estarás desarmado. Por eso podemos afirmar que la sobreprotección es un tipo de maltrato infantil. Sobreproteger a tu hijo es incluso, yo me atrevería a decir, peor que no protegerle lo bastante. Porque no hay duda que si un padre trata mal a su hijo, ese hijo se endurece. No hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que haya que tratar mal a los hijos en absoluto, pero ante un padre que te trata demasiado mal o un padre que te sobreprotege demasiado, el que te tiene un maltrato puede generar, sí, un trauma ciertamente, pero también una fortaleza y aprender a vivir en la adversidad. Contra el padre que te sobreprotege no hay ninguna posibilidad. Esto decía un amigo mío, es una cita antigua como os podéis imaginar, dice, yo prefiero mil veces, era cuando salía el debate de la LOCSE, que vemos en la famosa reforma, ¿no?, que era la implantación de la LOCSE a finales de los 90, dice, yo prefiero mil veces que, a los 90 no, un poco más tarde ya, 2003, 2004, 2005, dice, yo prefiero mil veces que a mi hijo lo eduque la Unión Soviética
que Zapatero. Porque contra la Unión Soviética, que es una propuesta malvada en muchos aspectos, pero una propuesta clara, uno puede reaccionar y escribir el archipiélago Gulag, por entendernos. Contra la nada no se puede reaccionar. Esto mi generación lo aprendió perfectamente gracias a la historia interminable, que el gran enemigo era la nada. No el mal, sino la nada, ¿no? Entonces, ante alguien ante la Unión Soviética, uno puede escandalizarse de su mal. Ante la nada, ante el escepticismo, ante la vacuidad, ante la superficialidad, no se puede reaccionar. Y creo que por hoy ya es bastante. El próximo día, si Dios quiere, daremos alguna vuelta más a estos cambios de ropa a los que me refería y que hacen pensar a algunos autores que ha habido incluso cambios antropológicos. Yo creo que no en esa dimensión, pero que algo de eso hay, aunque ya lo veremos en un próximo programa. Muchas gracias y buenas noches. Pues desde luego, Jordi, tus palabras seguro que generan muchos pensamientos en la gente y que no nos dejan así indiferentes, ¿no? Una definición muy bonita que has dado de educación, como saber hacer ese tránsito de la frustración a la esperanza, sabiendo que la frustración es necesaria, ¿no? Has hablado de los problemas de la sobreprotección. Otro día hablaremos también de los problemas de la sobreexposición, ¿no? Para saber hacer esta tarea de acompañando tan difícil, ¿no? Pero te agradecemos toda esta apertura mental que nos traes y sobre todo, pues eso, que despiertes tantos pensamientos que seguro que los oyentes se habrán quedado pensando, y agradeceríamos también a los oyentes que nos escribieran sus pensamientos, sus comentarios y también sus réplicas. Todo es posible, al correo nuestro educacionconsentido@radiomaria.es. Y damos un paso adelante con una petición humilde. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Pues, querido oyente, a tus manos también nos encomendamos, ¿no?, para que esta misión de Radio María de llevar la fe en la vida ordinaria y a tantos sitios, ¿no?, porque las ondas pueden atravesar pues muchos sitios donde físicamente no se puede llegar, poder llevar la fe a tantos sitios. Así que, pues nada, en ti confiamos, ¿no? Y vamos a la siguiente sección. Entramos ahora con Alfonso Aguiló, presidente de la Red Arenales, y que nos quiere hacer una reflexión sobre la identidad, pero en este caso de una forma de mirar la identidad que nos permite descubrir nuestra identidad como precisamente aquello que nos potencia, sabiéndolo conectar con toda la sana tradición y con nuestra historia. Adelante, Alfonso, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, José Víctor, encantado de estar aquí de nuevo para hablar
sobre cómo la identidad siempre supone un impulso para nuestra transformación personal, y tanto en las personas como en las instituciones. Yo quería empezar hablando de que la identidad no es un límite, sino que siempre es un impulso. Los procesos de innovación o de renovación, tanto en las personas, repito, como en las organizaciones, nacen siempre de una lectura atenta del presente y al tiempo de una lectura igualmente atenta de nuestras raíces, porque podríamos decir que no hay vivencia auténtica de la identidad si no hay una conexión con nuestra tradición y nuestra historia, porque no hemos aparecido en este mundo por generación espontánea, sino que tenemos toda una historia y una tradición que nos precede. Y decía que la identidad no debe verse como algo que nos limita o que nos lleva a ser como un poco conservadores, sino que la identidad no puede percibirse como un problema, sino que más bien la identidad es la clave de la solución. Por eso resulta tan interesante acudir a la historia de la educación, como hemos hecho ya en otras ocasiones, y observar, por ejemplo, cómo fue al principio la percepción de la identidad cristiana de la escuela, porque la escuela cristiana como institución nació a partir de la reflexión de unas personas surgidas por las necesidades más profundas de la realidad de su momento histórico particular y concreto. Y esa realidad entonces demandaba de la escuela transmitir una visión cristiana de la vida y respondía sin duda a una necesidad que no era claramente percibida por los propios interesados o por la propia cultura del momento. Y las diversas tradiciones escolares cristianas irrumpieron con gran fuerza en la sociedad de aquella época, precisamente porque supieron descubrir las insuficiencias más profundas de su propio momento histórico, de su propia época. E hicieron escuelas muy diferentes a las que había hasta ese momento y tuvieron una extraordinaria acogida, tuvieron un éxito y un desarrollo enorme, precisamente porque nacieron con un profundo sentido de servicio, de misión y de ayuda, y con una reflexión muy clara sobre cuáles eran las necesidades del momento, no una simple repetición del pasado ni una simple repetición del contexto histórico en el que estaban. Por eso digo que la reflexión sobre la identidad normalmente es la que nos hace vivir la vida con profundidad, con intensidad y con novedad, y no simplemente de un modo conservador. Por eso yo diría que la identidad no debe verse como un límite, sino precisamente como una gran capacidad de desarrollo. Y la escuela debe tener ese espíritu de reflexión, de entendimiento, de afecto, de acogida y de misericordia. La escuela no puede ser arrogante, igual que la familia. Por eso la reflexión sobre la identidad de la familia y de la escuela debe comenzar, yo diría, examinando cómo es nuestra mirada, ¿no? Una mirada que debe responder a una observación cuidadosa del presente, no a una simple réplica o repetición de lo que hacen o de lo que hicieron otros. La escuela de nuestro tiempo, yo diría, que está pues, en un claro proceso de transformación y en gran parte, diría, también impulsada por los rápidos cambios sociales, y estamos surgidos por una fuerte demanda de adaptación, una fuerte demanda de innovación, una gran cantidad de normativa, de legislación que condiciona mucho la vida de la escuela. Y nuestro gran reto es que los cambios que provocamos o los que asumimos encuentren su arraigo, su sentido, precisamente en nuestra identidad. O sea, que los cambios que vamos sufriendo, que vamos provocando, que vamos gestionando, no nos alejen de la identidad, sino que reciban de la identidad su mejor inspiración. O sea, podemos decir que la identidad de una escuela, su ideario, su proyecto, pues es un punto de partida y es como una invitación desde la que cada uno recorre su propio camino, ¿no? Porque está la identidad de la escuela, está la identidad de la familia y luego está la identidad de cada uno de sus componentes. Y la identidad de la escuela, de la familia, pues es como un resumen del aporte, un aporte siempre plural, honesto, que la institución se plantea hacer a la sociedad. Y es como una síntesis que ayuda a definir la relación entre las personas que forman esa comunidad humana. Y es sin duda una fuente de valor de la institución, para que todos puedan sumar y ayudar en
y compartir esa tarea conjunta de servicio. Y la identidad es un elemento siempre clarificador que establece con transparencia cuáles son los valores corporativos. Por ejemplo, en el caso de una escuela, decir claramente qué es lo que se busca, cuáles son las ideas que inspiran esa institución, porque esos valores corporativos pues configuran las expectativas, ofrece una orientación sobre cómo ahí en ese lugar se van a afrontar las situaciones, cómo se ha pensado, cómo se desea movilizar a todos en una misión común en la que se desea que todos participen, cada uno con su personalidad propia, pero todos implicados en esa tarea común, en esa misión común. Y el ideario, que es como a veces se expresa, pues ese conjunto de ideas, de inspiraciones que tiene la institución, pues es muy necesario para sostener la identidad en el transcurso del tiempo. Y debe verse no como un límite, sino como una invitación al desarrollo. Debe verse como un estímulo, como un faro que amplía la visión, no como un freno que nos limita. Tiene que ser algo inspirador, tiene que ser una luz que muestra lo que la institución quiere realizar, que se plantea realizar. Tiene que ser lógicamente idealista en su formulación, porque hay que apuntar muy lejos, muy alto, para que no sea una cuestión poco inspiradora, pero también tiene que ser realista en su aplicación, tiene que bajar también de las ideas a sus aplicaciones prácticas y tiene que ser dinámico, porque no es solamente un punto de llegada, sino una visión de cómo gestionar y cómo realizar todo ese recorrido en todo su desarrollo. Bueno, y si pensamos en el mundo que vivimos ahora, pues podemos decir que estamos en un escenario pues que ha cambiado mucho. Estamos viviendo tiempos de cambio en lo que podríamos llamar la transmisión del conocimiento, en la educación. Es verdad que lo sustancial siempre se mantiene, pero los cambios son muy significativos. Estamos viviendo unos tiempos de cambio que transforman la sociedad, que transforman las instituciones, que han transformado el modo en que interactuamos entre nosotros, ha cambiado el modo de educar, han cambiado los medios, han cambiado las personas a las que nos dirigimos, hemos cambiado nosotros, ha cambiado la cultura, ha cambiado la sensibilidad, han cambiado los intereses que tienen las personas, las motivaciones, las cosas que les mueven, que les interesan. Y lógicamente la escuela, la familia, la educación en general no puede ser ajeno a esos cambios de escenario. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo lo habitual era que el principal acceso de los alumnos al conocimiento fuera a través de sus profesores y sus libros de texto, porque no había más, salvo quizá en los primeros cursos de la escuela podían acudir a la sabiduría de sus padres o de alguna enciclopedia que tuvieran en casa, pero no había más acceso al conocimiento. Y lógicamente en la escuela el profesor, el libro de texto tenían un papel muchísimo más intenso y más importante y más hegemónico que ahora, porque ahora ya hace tiempo que las cosas no son así. Ahora resulta muy sencillo encontrar en los buscadores, en la inteligencia artificial o donde sea, explicaciones a cualquier asunto, y se encuentran tutoriales que detallan cómo hacer cualquier cosa. Se encuentran opiniones muy diferentes que apoyan o que cuestionan lo que dice el profesor o lo que dice el libro de texto. Y esto es un escenario que no tiene por qué ser peor que el anterior. Me parece que es diferente y sobre todo es el que tenemos. Y desde luego cada día surgen nuevos modelos de aprendizaje, surgen nuevas plataformas, nuevos canales con infinidad de contenidos, con nuevos modos y nuevos modelos de gestión del saber. Y claro, sucede una cosa, que a la misma velocidad y con la misma facilidad, y a veces con más, con la misma facilidad y con la misma extensión con que se difunde todo ese gran flujo de información y de conocimiento, se difunde también igualmente la desinformación, se difunden las fake news, se difunde el adoctrinamiento, los bulos, la tergiversación de la realidad, la manipulación. Y claro, nos encontramos en una situación que cuanta más información se recibe, pues lo importante no es el volumen de la información, sino que lo más importante es la capacidad de analizarla críticamente, la capacidad que tengamos de contextualizar y valorar con rigor esa información, porque de lo contrario, pues toda esa gran capacidad de acceder a la información puede lograrse por
porque estamos sometidos también igualmente a una enorme capacidad de ser engañados o manipulados. Y yo diría que hay otro efecto más. Ante la facilidad para acceder a ingentes cantidades de conocimiento, eso puede hacernos o hacer perder a los alumnos, a los hijos, hacerles perder el interés por aprenderlo. Incluso ante tantas opiniones contrapuestas se puede perder el interés por saber qué tienen esas ideas de cierto o de falso y pueden caer en un relativismo demoledor. Y todo eso no significa que el papel del educador, del maestro, de los padres esté en declive. Quizá estamos precisamente ante lo contrario. Ahora les corresponde un papel mucho más propio, más genuino, una tarea que es de mayor alcance, ¿no?, que transmitir simplemente conocimientos, porque el camino del aprendizaje, en ese camino lo más relevante pues es la pasión por seguir aprendiendo siempre, la capacidad de pensar con rigor, la capacidad de analizar críticamente las cosas, y ahí el contacto humano es decisivo para buscar con optimismo nuevas ideas y nuevas soluciones. Y para todo eso pues es vital la dinámica de la familia, la dinámica del aula, porque la interacción que ahí se produce pues está muy vinculada al aprendizaje. Es preciso que en el aula y en la familia pues se generen estrategias que movilicen la atención, y es decisivo que los alumnos, que los hijos sepan analizar y que sepan contrastar, contextualizar, crear, que lo que aprendan les aporte valor, les haga mejores, les haga más comprometidos, que lo que aprendan les ayude a pensar que en cada momento o situación caben soluciones diferentes, y que es esencial que de las posibles soluciones busquemos las mejores. Y el educador debe realizar una tarea de personalización muy importante al adaptarse a cómo es cada alumno en la clase, adaptarse a cómo son los hijos de diferentes, y que tiene que particularizar la atención para saber despertar ese interés, esa motivación y esas ganas de saber. Y eso tiene una conexión, yo diría, inmediata con la identidad cristiana, que la identidad cristiana nos invita a ver a cada persona como portadora de una especial dignidad, una dignidad propia de alguien creado por Dios, y esa visión cristiana refuerza la atención personal, que no es simplemente una atención individualizada, sino que exige mostrar una consideración especial con cada uno como persona que es, y exige adaptarse a la diversidad de ambientes, de personas, de estilos de aprendizaje, de distintas sensibilidades, a las nuevas metodologías, a las nuevas tecnologías. Y por eso yo creo, podríamos decir, que la mejor innovación es la que impulsa a cada uno, siguiendo la palabra evangélica, a hacer rendir los propios talentos. Y bueno, pues quizá tenemos que ejercitarnos más en la razón, en una lectura más reposada. La lectura tiene una característica muy importante, y es que la lectura exige una concentración permanente de la atención que necesita ser desarrollada, y por eso es importante que en la familia y en la escuela se procure despertar el hábito y la ilusión por la lectura, por las conversaciones más profundas, más reposadas, en que tengamos todos una mirada más atenta, un mayor esfuerzo por formarnos unas opiniones más propias y llegar así, pues yo diría, a un pensamiento más riguroso y mejor fundamentado. Y nada más, pues espero que estas ideas hayan resultado de interés a nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, Alfonso. Comunico, ¿no?, a nuestros radio oyentes, ¿no?, que estamos en el programa Educación con Sentido de Radio María, y ya hemos podido escuchar a Jordi Cabanes, que nos ha hecho una reflexión siempre provocativa, ¿no?, sobre la didáctica, y ahora hemos escuchado a Alfonso Aguiló para poder descubrir cómo la identidad es oportunidad también de sembrar novedad en todos estos cambios que están aconteciendo. Y damos un paso adelante con una entrevista a Mariano Jabonero. La entrevista. Tenemos una oportunidad única y especial
de poder entrevistar a don Mariano Jabonero, que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Entonces, es una persona que comparte espacio con toda Radio María, por el mismo espacio iberoamericano. Es una institución que dirige pues, muchos proyectos de cooperación y además, bueno, pues don Mariano en concreto es premio Príncipe de Asturias. Muchas gracias a Radio María por darnos esta oportunidad de conversar con ustedes y decirles qué es lo que es la OI, qué es lo que hacemos y cualquier cuestión que les sea de interés. Pues nada, estupendo. Hoy forma parte de este objetivo conocer bien la OI, agradecer también su trabajo ya de entrada y vamos con algunas preguntas que nos puedan ayudar, ¿no? Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿no? Cómo un organismo internacional donde, bueno, todo parece eso, tantas instituciones, tanta gente, ¿cómo consigue un organismo internacional recoger el estado real de los colegios, lo que está pasando en las distintas escuelitas de tantos países y encima también poder ayudar y aportar a esta educación? Bien, no es difícil y le dio el truco, por así decirlo. En primer lugar, hay mucha información que se produce en ámbitos académicos y científicos en la región, universidades, entidades de investigación, que aportan una cantidad de datos muy voluminosos y además muy confiables. Esa es una fuente, la fuente académica científica. En segundo lugar, la fuente institucional. Nosotros tenemos vinculación directa con todos los ministerios de educación de la región que facilitan estadísticas de forma regular, la inmensa mayoría, salvo alguna excepción rarísima, y que es una aportación de otro dato importante. Y a partir de esa evidencia académica, científica y evidencia institucional, se construyen los programas de cooperación. Yo, a mi llegada a la OI, tuve una expresión que se ha convertido un poco utópica internamente, y es que tenemos que hacer que las políticas educativas se construyan a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Hay mucha ocurrencia de mucho político y tal, que se le ocurre a él algo. No, mire usted, las ocurrencias nos dan mucho miedo. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Hay datos, como decía, académicos, datos institucionales, con eso construimos un proyecto y se ejecuta, y hay con ello garantías de éxito. Es eso la fórmula. Pues bien, pues le agradezco, ¿no? Y además, bueno, me alegro mucho de que puedan combinar esta labor tanto de propuesta y cooperación como de investigación para recoger el estado real, ¿no? Pues yo también quería preguntar, pues, ¿cómo poder reducir la distancia? A veces, pues claro, es una institución que promueve la cooperación, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo poder reducir esa distancia a veces entre las políticas internacionales, lo que viven las escuelas, las distintas comunidades y conseguir realmente una cooperación, ¿no? Ir juntos con la misma intención, desarrollando un mismo proyecto? Bien, en primer lugar, la cooperación supone trabajar fundamentalmente para intentar resolver problemas de aquella gente que tiene problemas. Es decir, trabajar con los que necesitan algún tipo de apoyo. La cooperación no trabajamos con élites, básicamente, porque no les haría falta en principio. Y luego corregir la distancia es muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Pues porque hay un factor que determina mucho esa distancia en nuestra región, que es lo que yo llamo el sitio postal. Según donde viva un chico o una chica, su futuro va a ser diferente. Es decir, la renta familiar marca de una forma determinante, claramente. Y esto lo tenemos demostrado por estudios empíricos, por evidencia de todo tipo. Entonces, todo es trabajar en intentar, digamos, acortar esa brecha que se produce por orígenes de renta. Hace 4 días, precisamente, se mencionó antes, en un congreso en el cual estaba invitado el cardenal Tolentino, hablando con el cardenal, yo le decía que nuestra percepción, una percepción además de una entidad internacional laica, es de que todos nacemos con el mismo talento, o parecido, y que la educación es la que da oportunidades. Y gracias a la educación, personas con el mismo talento, con independencia de su origen social y su renta, va a tener más o menos oportunidades. La educación es el instrumento más eficaz para cortar esa brecha de desigualdad entre unos y otros. Pues nada, un proyecto realmente deseable, ¿no? Pues hablando con don Mariano antes de esta entrevista, en otros momentos, pues la verdad es que se descubre que don Mariano ha pisado
todos los países iberoamericanos, no solo de visita, sino para trabajar y desarrollar proyectos concretos, ¿no? La verdad es que, bueno, pues yo modestamente también he podido conocer diversos países a través de la fundación que dirijo, de Acompañando el Crecimiento, y la verdad es que uno pues puede comprobar cuando está visitando todos esos países, ¿no?, que aun teniendo pues culturas, distintos estilos que además enriquecen y dan ganas de ir a visitar muchos países, en verdad estamos compartiendo los mismos sueños, compartimos el mismo deseo de que la educación nos lleve a una sociedad nueva en la que se pueda vivir tranquilos, ¿no?, en la que podamos ayudarnos, ¿no? Y de hecho yo puedo testificar, y seguro que don Mariano también, que hay mucha gente buena en este mundo. Lo que pasa que igual no sale tanto en el telediario, ¿no? Y entonces, aprovechando esto, sí que quería, y aprovechando este recorrido extenso que tiene don Mariano, pedirle, ¿no?, que nos ayude, porque es muy bonito saber lo que está ocurriendo. Entonces, ¿podría contarnos experiencias de cooperación de las que usted se sintiera especialmente contento? Bien, yo creo que, bueno, lo que he dicho antes es cierto. Yo he trabajado en todos los países de América. No he visitado, he trabajado en todos ellos y he vivido en varios. He vivido en Argentina, he vivido en Paraguay, he vivido en Colombia, en Panamá y en El Salvador. Por lo tanto, digamos, conozco muy bien la región de Baja Central. Proyectos, la OI ejecutamos unos 650 proyectos de forma simultánea. Continuamente, con lo cual hay un volumen de experiencias muy variadas y muy diferentes. Algunos para mí especialmente significativos, pues mire, uno que fue un programa que pusimos en marcha, un programa de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, que conseguimos que unos 3 millones de personas, de hombres y mujeres, aprendiesen a leer, a escribir, a contar, fuesen personas, digamos, más dotadas y con mayor capacidad de lectura crítica de la realidad y con mejores competencias. Sacar a 3 millones del analfabetismo es algo que gratifica muchísimo, y cuando la gente te lo dice es algo emocionante realmente. En otro de casos, por ejemplo, hay un proyecto que hemos ejecutado con apoyo de la Unión Europea que se llama FORCID, que es un programa de promoción de la ciencia y la tecnología, un proyecto en el cual universidades e investigadores de América y de Europa han trabajado en proyectos de investigación conjuntamente. Es una maravilla saber y darte cuenta cómo un investigador de la Universidad de Valparaíso trabaja en una investigación sobre cultivos marinos con un profesor de la Universidad de La Coruña, por ejemplo, o de Venecia. Todo eso te da cuenta y te da la sensación de que la construcción del conocimiento es o puede ser algo compartido y que enriquece a todos por igual. Son ejemplos llamativos, como otro proyecto ya en otro ámbito distinto, que es un proyecto que tiene que ver con las industrias culturales y creativas. Es un proyecto que tenemos en marcha en este momento con 18 países de la región, y es fomentar lo que llamamos las industrias culturales y creativas, en las cuales hay una gran participación de los jóvenes. La cultura para los jóvenes es un medio idóneo para socializarse, para disfrutar, para ser felices y para buscar empleo. El sector que más empleo ofrece a los jóvenes es el sector cultural entre los 15 y los 25 años. Este proyecto hemos llevado a cabo en Brasil, en Argentina, en Chile, en varios países, y es un proyecto que nos ha dado muchísimas alegrías. Y ya, para terminar, un proyecto que está en ejecución estos días. De la actualidad, la Cumbre Mundial del Clima, la COP, que se celebra en Belém de Pará, en Brasil, y que la OI ha organizado. Es la OI quien organiza la cumbre por encargo del Gobierno de Brasil. Y hemos tenido la grata sensación de recibir a 50 presidentes y jefes de Estado, entre ellos varios reyes, los reyes de Bélgica, los reyes de Suecia, Noruega, príncipe de Inglaterra, y 160 delegaciones de países muy ricos y de países muy pobres. Los que han querido venir han venido. Han venido preocupados por algo común, que es el futuro del planeta. Y para nosotros ha sido, y en este momento son 60.000 personas las que están asistiendo allí en Belém de Pará a esa cumbre del clima, de la cual vine yo hace 2 días, y el lunes me vuelvo a ir otra vez para allá, para compartir toda esa experiencia y estar allá. Pues la verdad es que es una alegría escuchar esos proyectos, ¿no? Porque que 3 millones de niños salgan del analfabetismo, ¿no? Que poder generar esos espacios de los jóvenes, pues para que, pues bueno, pues también si se sienten cuidados por los adultos y por la sociedad, pues también con cariño van a querer hacer una nueva sociedad, ¿no? O lo que acaba de comentar de la cumbre del clima, ¿no? Antes, uno de los comentarios que ha hecho antes me ha llamado la atención, dice que quiere una educación
basada en evidencias y no en ocurrencias, y comentaba pues eso, sobre todo en referencia a algún político, digo, está muy bien la ocurrencia, pero vamos a buscar la evidencia. Entonces yo quería hacer una pregunta tal vez un poco comprometida, que sería, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que podamos encontrar un pacto global sobre la educación, para que ésta no se vea zarandeada por los cambios políticos, o podríamos, usando sus palabras, decir, por las ocurrencias políticas? Bien, vamos a ver. Yo ahí parto de un principio, una actitud. Yo he trabajado en educación toda mi vida, desde que era joven, y por lo tanto soy patológicamente optimista. Entonces, así la gente de la educación tenemos ese problema. En segundo lugar, ha habido un gran pacto en la región que se ha cumplido, y es considerar que la educación es una política pública. Que es una política pública. Quizá no sea prioritaria muchas veces, pero es una política pública. Gracias a eso tenemos en la región en este momento una situación que jamás se pensó, y es que prácticamente todos los niños y niñas de educación básica y primaria están escolarizados. Se ha creado una oferta educativa generalizada, que todos van a la escuela. Hace 50 años iban a la escuela un 20%. En este momento va un 98,8%. Es decir, ahí hay, digamos, un pacto. Segundo lugar, ¿cuál es el problema que tenemos? Que es una oferta educativa con una cobertura cuantitativa correcta, pero una calidad muy deficiente. Una calidad muy deficiente es una educación con falta de calidad, falta de inclusión y falta de equidad. Son los tres elementos más graves. Y ahí sí que es donde las políticas cambian. Hay políticas que trabajan más a favor de esos objetivos y otras que no trabajan a favor de esos objetivos. Yo creo que hay un pacto de mínimos. Y cuando se habla de pacto educativo, a veces hay debates políticos muy complejos. Mire usted, los consensos se construyen a partir de resultados, no de presupuestos previos. Si tiene un resultado concreto, es fácil que nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que hay un tema que nos podemos poner fácilmente de acuerdo, y es que pensamos que cuáles son las competencias, aprendizajes básicos que tiene que tener cualquier chico o cualquier chica. Sin complicarnos debates curriculares complicadísimos, barrocos, muy excluyentes y a veces muy ideológicos. Un joven en este momento en nuestra región, en cualquier lugar del mundo, hay competencias básicas que tiene que tener. Una de ellas, y son tres para mí, no son mucho más, son socioemocionales. Una competencia socioemocional es ser un buen ciudadano. Ya está. Ya está. Ser una persona puntual, correcta, amable, colaborador, que sepa trabajar en equipo, dialogar, que sepa respetar al otro, que la voz del otro cuente. Ya está. Eso. Muy sencillo, pero muy complicado. Y eso es un trabajo que es la escuela, pero también la familia. Segundo, competencia básica, digital. En este momento un chico, una chica sin una competencia digital es muy difícil que pueda aprender y pueda progresar en la vida. Creo que es otro elemento a tener en cuenta. Y tercera competencia básica es lectura. Que sea una persona que lea y que entienda lo que lee. Si la lectura posibilita dos cosas. Ser más felices. Una persona que lee y se divierte leyendo, es más feliz leyendo, y una persona que sabe leer bien aprende. Entonces tenemos un problema en las regiones que en su momento a los chicos y chicas de 12 a 15 años, un 60%, repito, un 60% no entienden lo que leen. Claro. Eso es demoledor. Lo demás podemos estar más o menos de acuerdo, pero competencias socioemocionales, un buen ciudadano, competencias, digamos, de tipo digital, que son las que en este momento están implantándose, y competencias comunicativas, para nosotros son competencias básicas. Y yo creo que ahí es fácil llegar a un acuerdo, es muy fácil llegar a un acuerdo, y comprobamos que en algunas conferencias que tenemos con ministros de la región, diferentes ministros, sobre esos temas no discuten, se lo aseguro. Sobre esos temas no entran en controversias. Pues me alegro mucho además que lo plantea así, porque este lenguaje de las competencias es un lenguaje, digamos, relativamente reciente en el mundo de la educación, ¿no? Pues además como filósofo de la educación que sé que usted lo conocerá, ¿no? Bueno, se introdujo, y cuando ya Jacques Delors en el documento este famoso de la educación encierra un tesoro, advertía, ¿no? Cuidado que el desarrollo de competencias puede generar desigualdad. Y usted está ahora pues cogiendo esa bandera, pero a la inversa. Es decir, precisamente conseguir unos mínimos, es decir, que los niños lean, que los niños entiendan, ¿no? Que los niños se sepan situar ante la realidad, podría ser justo ese espacio común donde se podría generar pues sinergias entre todos, que ya, desde luego, eso abriría muchas más posibilidades. Pues, como decía también al principio, ¿no? Radio María comparte espacio con la entidad que usted preside, ¿no? Porque, bueno, pues estamos
toda Iberoamérica, ¿no?, presente. Y entonces quería pues poder despedirnos de todos los oyentes poniendo la radio a su servicio, ¿no? Pues estimado señor secretario, ¿no?, general, en esta posibilidad de comunicarse, ¿no?, con todos los oyentes de Radio María, además sabiendo que este mismo programa de Radio María España se retransmite en otros sitios, como Venezuela también, le decía, pues ¿qué mensaje final quisiera darnos a todos nosotros? Bien, un mensaje final que sería un mensaje quizá de actualidad. Vivimos un momento muy complicado en la región, más complicado que casi que nunca, una región muy polarizada, con enfrentamientos, con posturas, digamos, muy enfrentadas, en las cuales no se escucha al otro, no se tiene en cuenta al otro, y que además ha dado lugar a posiciones políticas que dificultan una cierta reconciliación en este momento en la región, y que además están poniendo, digamos, o produciendo, mejor dicho, una cierta, lo que llamamos nosotros, fatiga democrática. La educación es la solución a todo eso. La solución es más culta, personas que tengan más capacidad de diálogo, de entendimiento, de ponerse en la situación del otro, capacidad de construir conjuntamente. Y creo que la fortaleza de la educación en este momento es una fortaleza más importante que en otros momentos de la historia, porque el momento de la región, nuestra región, es un momento crítico, con una situación muy polarizada, con algunas posiciones muy autoritarias que podemos superar gracias a la educación, al diálogo y a compartir mutuamente lo que somos. Somos ciudadanos iberoamericanos y eso nos marca. Somos miembros de una comunidad con historia, lengua y factores comunes, y eso nos marca, y tenemos que poner en valor que somos miembros de una comunidad iberoamericana, que somos ciudadanos iberoamericanos y tenemos la obligación de entenderlos. Pues le agradezco muchísimo, don Mariano, todas sus palabras, ¿no? Y sobre todo esta referencia al final a la comunidad, ¿no? A poder acogernos, querernos y construir pues un mundo conjunto donde todos estemos bien, contentos de vivir y de dejarlo así a las siguientes generaciones. Muchas gracias, don Mariano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.